Cuando llega la democracia, yo empiezo con un juicio contra Suárez Mason, que era el que estaba a cargo de esa zona. También contra el Turco Julián y contra Colores, que fueron los que estuvieron en mi casa. Pero el de Suárez Mason quedó archivado. La doctora Oliveira, que era la que me llevaba el juicio, y después lo continuaron otros abogados, me dice, mira, ya van a pasar 10 años, y si busquemos ahora otro, entonces hagamos el juicio por la verdad. Y yo, que en cuanto juicio y cuánta cosa hay me meto, dije sí, hagamos el juicio por la verdad. Por supuesto, me lo rechazaban, iba a otras instancias, lo rechazaban, hasta que llegamos a la Corte Suprema y por 4 votos contra 5, es decir, 4 a favor mío y 5 en contra, me rechazan mi derecho a la verdad, al juicio a la verdad. Entonces me presento en la comisión, en la CID, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Hanoi. Da lugar y me invitan a ir a Washington a presentar mi caso. Allá pude exponer las causas, todo lo que he relatado y la necesidad que yo tenía de saber la verdad del destino final de mi hija, de saber, es decir, ya que no podían ser juzgados, quería que se me dijera quiénes habían sido, qué es lo que había sido. Lo tomaron muy en serio la Comisión Interamericana, a pesar de que el gobierno argentino, estaba la representante del gobierno argentino de Cancillería, y quería defender lo indefendible. Además era muy buena persona, que yo no creo que pudiera defender lo que cuando nos vimos después me dijo, mirá, no creas que yo estoy representando al gobierno argentino, pero no creas que no comprendo lo que vos querés. ¿Cómo te diré? Como disculpándose. Pero vamos a lo que era el juicio, es decir, ahí. Entonces le mandan a decir al gobierno argentino que debe, acceder a lo que yo estoy pidiendo. No digamos gobierno, digamos Estado argentino, porque en estas cosas puede ser el gobierno que esté, pero es el Estado argentino el que debe reconocer y buscar las cosas. Entonces, bueno, tratativa va, tratativa viene. Yo en todo momento, antes de hacer todo, consulté con los 8 organismos de derechos humanos, porque a mí no me gusta alargarme sola, y los 8 me apoyaron. Los 8 organismos me apoyaron en esta patriada, digamos. Entonces, cuando volví, quieren hacer un convenio con el gobierno argentino, conmigo, en el cual los puntos eran los siguientes. Que todos los juicios que se iniciaran sobre la verdad iban a estar en los juzgados federales, es decir, que iban a salir de las provincias para los juzgados federales. Que se iba a formar un organismo de fiscales que iban a asesorar a los fiscales de cada causa. Y el tercer punto, no sé si eran 3 o 4, pero el que me acuerdo ahora es, en el caso de no cumplir con eso, el Estado argentino no cumplir con esto, yo tenía derecho a continuar con el juicio. A raíz de este primer juicio por la verdad fue cuando salieron los juicios de Bahía Blanca, de La Plata, de Córdoba, ahora en Neuquén, en Mendoza, es decir, se están haciendo juicios por la verdad.